En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9. Santo sea el nombre del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes bajo un tema maravilloso y poderoso. Cuando Dios habla. Amén, iglesia. Cuando Dios habla. Y a su nombre. Una cosa es que usted quiera hacer lo que le da la gana, y otra cosa es que usted haga lo que Dios dijo. Y a su nombre. Y a veces, cuando Dios habla, es imposible que usted detenga lo que Dios dijo que iba a hacer. Cuando Dios habla, todas las cosas se crean. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios habla, aleluya, acelera los tiempos y a su nombre. Cuando Dios habla, escoge al que escogió, no al que usted quiere muchas veces. Y a su nombre. Leemos la palabra del Señor. Aleluya, bajo la autoridad del nombre del Padre, del Hijo y la convicción del Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad de Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo, éxtasis. Y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos, aleluya, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vio una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Aleluya. Y a su nombre. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales le preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Santo sea el nombre de Dios. Puede sentarse. Y a su nombre. Cuando Dios habla, maravilloso, amén. Este tema es un tema poderoso. Amén, iglesia. Y si nosotros entendiéramos que hay cosas que Dios nos quiere revelar, porque Dios quiere quitar ciertos argumentos y ciertos fundamentos errados, erróneos, equivocados de nuestra vida. Y a veces Dios necesita revelarte cosas o hablarte a través de visión, de éxtasis, de sueño. Bendito sea el nombre de Dios. O a través de las situaciones de la vida Dios te puede estar hablando. Pero a veces somos dados, escuche bien, a mantener un fundamento errado que escuchar la voz de Dios. Y a su nombre. Una de las cosas que me impacta a mí mucho es que el mismo Jesús tuvo que hablarle a Pedro, y le tuvo que hablar por 3 veces. ¿Cuántas veces necesita usted para entender que es Dios que te está hablando? ¿Cuántas veces necesita usted para obedecer la voz de aquel que te llamó? ¿Cuántas veces necesita usted para caminar en obediencia al plan y al propósito de Dios? Y a su nombre. Aquí podemos ver una revelación bien fuerte y bien tremenda. Y quizás cuando tú lees este pasaje pareciese que fuera contradictorio, porque quizás tú dices: Pedro no estaba mal, porque según la ley decía que los animales cuadrúpedos, escúcheme bien, aquellos animales eran inmundos y no se podía comer.
Pero una de las cosas que me impacta a mí es que Pedro, a pesar que Jesús le estaba diciendo mata y come, Pedro no lo quería hacer porque estaba pegado a una religión. Hay gente que no puede crecer, que no puede avanzar porque está pegado a una religión. ¿No entendiste? Lo primero que te quiero decir es que Jesús no es religión. Al Dios que le servimos no es un Dios religioso. Por eso muchas veces la religión son fundamentos de hombre, pero escuche bien, pero lo que Dios trajo fue revelación. Jesús no es religión, pero Jesús, escuche bien, estaba formando a 12 hombres que después de su muerte se convirtieron como religiosos. Y a su nombre. Que después de su muerte, de su fallecimiento, después que suba a los cielos, se convirtieron como religiosos. Amén. Y aquí podemos ver al primero, al que le entregó la llave, llamado como Pedro. Amén, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Ese es el error que muchas veces vivimos nosotros. Por más que Dios quiere llevarnos a dimensiones de gloria, muchas veces no puede. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios no puede llevarnos a dimensiones de gloria? Porque está tan cerrada tu mente que no alcanza a dimensionar que al Dios que tú le sirves es un Dios de cosas sobrenaturales. Y a su nombre. La religión escúcheme, es un fundamento errado muchas veces de hombre. Hombres que ponen normas y estatutos que literalmente castran a la gente. Y a su nombre. Por eso en cierta ocasión Jesús se encontró con los fariseos. Y el mismo Jesús le tocó decirle a los fariseos que por qué ponían leyes o cargas sobre la gente que ni que ellos mismos cumplían, ni que ellos mismos podían llevar. Pedro estaba lleno de religiosidad, pero cuando vino el Espíritu Santo, él vino a limpiar. Y a su nombre. Entonces Dios tiene que llevar a Pedro a la azotea. La palabra azotea simboliza parte elevada. Y a su nombre. A veces Dios, para revelarte cosas, necesita llevarte a lugares altos. Y a su nombre. Eso mismo hizo Dios con Abraham. Cuando Dios lleva a Abraham en la parte más alta de la montaña, Dios le dice a Abraham: levanta tu mirada y observa. Y Abraham observó y miró y le dijo: hasta donde llegue tu mirada, hasta ahí llegará tu tierra. Y a su nombre. Porque Dios necesita muchas veces sacarte de abajo y llevarte hacia arriba. Porque de arriba se ve las cosas de otra manera. De arriba se ve las cosas con otra perspectiva. De arriba se ve las cosas de otra forma. A veces usted está viendo de la forma equivocada. Pero cuando Dios lo saca del lugar y lo posesiona en otro, usted comienza a la vez con mayor claridad. Hay gente que tiene que ser movido por Dios para ver las cosas con mayor claridad. Y a su nombre. Pedro lo lleva, escucha, Jesús lo lleva a la azotea. Y cuando está en la azotea, tiene un éxtasis, una pequeña visión, con los ojos abiertos. Y él vio un lienzo que venía, que donde venían animales cuadrúpedos, reptiles, aves. Amén, iglesia. Y escucha una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y a su nombre. ¿Sabe qué fue lo que a Pedro más le interesó? No fue la voz que le habló, sino la religión que tenía. Y a su nombre. Perdí a varios aquí. A veces a usted le interesa más la religión que lo que Dios está hablando. Hay gente que la religión lo tiene amarrado, esclavizado,
Porque esa persona, Dios lo hizo libre, pero la religión lo volvió preso. Y a su nombre. Pero Dios está pidiendo a grito a un Pedro que mata y que coma. A un Pedro que aprenda a obedecer la voz de Dios. A una persona que aprenda a obedecer lo que Dios está hablando. Porque una cosa es lo que te diga la religión y otra cosa es que te lo diga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo: mata y come. Y Pedro quiere justificarse. Ese es el problema, que muchas veces Dios te está hablando a través de tus pastores lo que tú tienes que hacer, pero a veces tú quieres justificar lo que estás haciendo. Y así no. ¿Cuántas veces ha pasado? Tus pastores te están diciendo: pero venga, hermano, no lo haga así. Mire que usted va a fracasar. Mire, hermano, por ahí no hay. Y usted dice: no, es que yo sentí hacerlo así, pastor. Oye, pero ¿por qué tenemos que ser tan tercos cuando Dios nos está hablando? ¿Será que usted no está entendiendo que es el mismo Dios que te está hablando? Y a su nombre. ¿Por qué creen ustedes que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel sale corriendo y delante de su padre espiritual y le pregunta a Samuel, a Elí: ¿para qué me llamaste? Y le dice Elí: yo no te he llamado, ve y acuéstase. Y va, él vuelve y se acuesta. Y dice que lo llamó por tercera vez, 3 veces lo llamó y 3 veces hizo lo mismo. Entonces esto me da a entender que la voz de Dios es parecida a la voz de tu pastor. Y a su nombre. Porque lo que él reconoció fue la voz de su pastor. Dios no va a hablar diferente a lo que habla tu pastor. Aló. Y a su nombre. Pero a veces somos tan sabios en nuestra propia opinión que por más que Dios nos está hablando, nosotros estamos ignorando la voz de Dios. A veces somos tan desobedientes que estamos dejando de un lado lo que Dios nos ha hablado. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Dios en ningún momento le dijo a Pedro, escúcheme bien, Dios en ningún momento le pidió a Pedro significado de lo que iba a hacer. Dios solamente le da una orden a Pedro y le dice: mata y come. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Matar y comer. Ese es el problema de hoy en día. De hoy en día la gente está contradiciéndole a Dios. ¿Aló? ¿Sabe qué hizo Pedro? Le estaba contradiciendo a Dios. ¿Y cómo le estaba contradiciendo? Diciéndole a Dios que ninguna cosa inmunda, aleluya, ninguna cosa inmunda ni común habían tocado sus labios. En otras palabras, que Dios estaba equivocado, que eso no era de Dios lo que le estaba diciendo. ¿Aló? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios eso? Ay, yo sé que ahí se mueren los amenes, pero es una realidad. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: hijo, por ahí no es, por acá? Pero tú, ese camino que te mostró Dios, quizás al principio lo ves como feo, y tú dices: no, es por acá que yo quiero caminar. ¿Cuántas veces tú le has llevado la contraria a Dios? Todos los que le llevan la contraria a Dios terminan mal. Todos los que le llevan la contraria a Dios terminan fracasados. Todos los que le llevan la contraria a Dios terminan destruidos. Si Dios te está diciendo: hazlo como Él te lo dijo. A veces Dios nos habla y nosotros terminamos haciendo, escúcheme bien, oponiéndole más de lo que Dios nos habló. Y a su nombre. Amén o no amén. Dios le dijo: mata y come. Y ya Pedro dijo: no, Señor, ninguna cosa inmunda tocará mis labios. Amén, iglesia. ¿Sabe? Muchas veces a mí me ha pasado con varios líderes aquí en la iglesia, que muchas veces le he dicho a los líderes: vengan, eso que usted está haciendo está malo. Y dice: no, eso está bien. Y le digo yo: ¿estás seguro que está bien? Sí, está bien. Y le he dicho yo: no, eso está malo. Y quizá la persona muchas veces dice: pero si él ni tan siquiera se tomó el tiempo de verlo y repararlo. Es que yo no le estoy hablando por vista, yo le estoy hablando por revelación. Hay cosas que, aunque yo no le estuve con usted haciéndola desde el momento en el que le pongo la vista en el ámbito espiritual, estoy viendo que tiene un error. Y a su nombre. Y a veces la gente sigue y sigue haciendo, pero después de un tiempo se da de cuenta que lo que yo le estaba diciendo era tal cual como le decía. Y a su nombre.
Y ahí es donde muchas veces nosotros fracasamos. Porque Dios no quiere que ningún hombre ni ninguna mujer fracase. Para eso Dios ha puesto hombres y mujeres que te direccionen. Ha puesto al ángel de su iglesia para direccionar tu vida. Y no es que él se la sepa toda. Y no es que él tenga más conocimiento que tú. Pero él tiene la revelación del cielo. El que le estaba hablando a Pedro no era un cualquiera, le estaba hablando el mismo Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: mata y come. Pero Pedro dijo: no, porque ninguna cosa inmunda ha tocado mis labios. Pero yo me hago la pregunta: ¿dónde estuvo Pedro cuando Jesús enseñó, aleluya, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale? Ese es el problema de hoy en día. Los religiosos, escúcheme bien, se cuidan tanto de comer cosas, pero no cuidan la boca de tanto hablar. Ese es el problema de hoy en día, que hay gente que se cuida de comer cosas, pero no cuida la boca de lo que habla. Porque lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Porque el veneno del hombre está en la boca. Ay, 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 a su nombre. Dios le dice: mata y come. Pedro lo primero que vio no fue la orden de Dios, vio los animales inmundos. Y a su nombre. Y Pedro lo primero que dijo: no, Señor, yo no puedo matar, yo no puedo comer, esto es imposible. ¿Cómo me estás pidiendo tú que yo mate y coma si ninguna cosa inmunda yo he comido? Pero si usted supiera de dónde sacó Jesús a Pedro. Ese es el problema, que los Pedros muchas veces se olvidan de a dónde lo sacó Dios. Hay gente que hoy en día está en el altar bonito, bien vestido, perfumado, oliendo rico, tremendo cristiano, aleluya. Y cuando Dios lo manda a tratar con gente, aleluya, que están debajo de un puente, que están en un parque, que están en algún cuestión, no quieren, porque ellos no se quieren contaminar. Pero a ti se te olvida que una vez tú también estabas sucio, metido en el lodo cenagoso, y vino el amor de Cristo, te sacó, te limpió, y ahora te tiene puesto en la posición donde tú estás. Y a su nombre. ¿Se está dando cuenta? Y eso es lo que muchas veces pasa. De nada sirve una apariencia cuando a ti se te perdió la humildad. Hay muchos cristianos que en el altar brillan, pero el ego es lo que le daña el ministerio. Y a su nombre. Ninguna cosa inmunda tocará mis labios, Señor. Jesús le dice: Pedro, mata y come. Señor, pero te estoy hablando. Señor, pero te estoy diciendo. Tuvo que Jesús decirle a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: necesito recordarte que la muerte mía no solamente te limpió a ti, sino que también limpió la inmundicia de los animales. Necesito recordarte que me tocó morir para limpiar, pagar un precio que ningún hombre en la tierra ha estado dispuesto a pagar, pero lo pagué yo. Y ahora vienes a decirme que lo que yo limpié está inmundo. Alguien diga amén a eso. Y a su nombre. Ese es que el problema de nosotros muchas veces. Queremos menospreciar el trabajo de Jesús. Porque hay gente que en el evangelio se cree más que Jesús. Y a su nombre. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo que la muerte de Jesús no tenía un valor para los animales. Por eso me gusta cuando él dice: nada de lo que yo limpié llames inmundo. En otras palabras, dale valor a mi sacrificio. ¿Cuántos de los que están aquí le están dando valor al sacrificio de Jesús en la cruz? Por eso usted hoy en día puede comer lo que se le dé la gana. Porque la sangre del cordero no solamente te limpió a ti de pecado, sino también limpió los animales inmundos y están aptos para tú consumirlo. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando escucha, él muere, la sangre corre y limpia. Pero la verdad, Jesús no le estaba hablando de animal. Jesús le revela a los animales a través del lienzo que venía cayendo. Pero la verdad, Jesús no estaba hablando de animal. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de una nación que ellos contrataban, que llamaban inmundo. Que esta nación era desechada por el pueblo de Israel.
pero que esta nación, escuche, fue adoptada como hijo y ellos quedaron como pueblo adquirido. Le estaba hablando de los gentiles. El primer gentil que recibió la promesa del Espíritu Santo fue llamado Cornelio. Antes de que pasara esta visión de Pedro, el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio y se le había revelado. Entonces el Espíritu Santo le dice a Cornelio: manda 2 varones que vayan por Pedro para que te ponga la mano y reciba el Espíritu Santo. Y a su nombre. Hay cosas que muchas veces no entendemos porque estamos lejos de la realidad espiritual. Y hay gente que está rechazando lo que Dios está haciendo. Mientras unos lo rechazan, hay otros que le abrimos la puerta. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados como. ¿Se está dando cuenta de eso? En otras palabras, Pedro estaba rechazando la salvación para nosotros los gentiles. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Jesús le entrega las llaves a Pedro y le dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero cuando Pedro rechazó a los gentiles, los llamó de inmundo, los llamó contaminado, los llamó de todo esto, Dios tuvo que tener otro plan. Y el segundo plan de Dios fue el apóstol Pablo, que era el apóstol para los gentiles, porque hubo un Pedro que no aceptó el llamado para ellos también. Amasanda alaba y a su nombre. Hay Pedro que la religión es más pesada que la voluntad de Dios. Lo que otras palabras Dios le estaba hablando a Pedro a través de la revelación, que también le tocaba ir a predicar a los gentiles, a los que ellos llamaban inmundo, a los que ellos tenían, escúcheme bien, como la gente más común, como la gente más inmunda, más sucia, con los gentiles. Por eso cuando un hebreo se casa con un gentil, escúcheme bien, el pueblo hebreo rechaza a la persona, lo saca de la comunidad, porque se casó con una mujer inmunda. Y a su nombre. No, tú no entendiste esto, yo te lo vuelvo a repetir. Por eso hubo un problema bien tremendo entre Aarón y su hermana María contra Moisés. Porque cuando muere la esposa de Moisés, Moisés queda joven todavía, hermoso y bello. Y Moisés dijo: yo no puedo quedarme solo. Moisés dijo: yo necesito tener una nueva esposa y me lo merezco. Moisés consulta a Dios y Dios le dice: dale, hijo, escoge la mujer que tú quieres. Y él ve a una cusita. Aleluya. Y a su nombre. Moisés ve a una cusita, pero para Moisés era una cosota. Aleluya. ¿Qué es la palabra cusita? Era una mujer de piel morena. Una cusita viene de la descendencia de Cus. Y todos los cusitas son negros, en otras palabras. Moisés vio una negra que no era hebrea, una negra que no pertenecía al pueblo de Dios, una negra que la consiguió Moisés, escúcheme bien, en Egipto. Fue una de las que adoptó al Dios de Israel como su Dios y salió de Egipto con el pueblo de Israel. Y entre todas las que salieron, Moisés vio a la cosita y se enamoró de la cosita. Pero cuando viene la religión, pelea con la revelación. Y a su nombre. Diga conmigo: la religión pelea con la revelación. Esa es la lucha que constantemente tenemos. La religión, todo para todo es pecado, pero la revelación nos da libertad, porque el Cristo que le servimos es un Cristo libre. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando Moisés se casa con la cosita, Aarón y María se enojan. Y a su nombre. Se enojan y quisieron poner el pueblo en contra de Moisés, porque se casó con una ¿qué? Ahora se está dando de cuenta ustedes de a dónde viene el racismo. Usted tiene que comprar mi libro. Amén. Conociendo nuestras raíces. Así titula. Es un libro de negro para gente negra y para gente blanca. Amén. Y a su nombre.
Eso pasa con Moisés, se levantan ellos en contra del plan, pero yo hago la pregunta. Dios nunca le dijo a Moisés nada en contra de la cosita. Hay gente que, escuche bien, que está sufriendo por la decisión que tú tomaste, porque ellos creen que la decisión que tú tomaste fue equivocada a causa de la maldita religión. Pero los que tememos a Dios, estamos confiados que le preguntamos a Dios y Dios dijo, dale por ahí, que por ahí es. Se están dando cuenta. Mientras los hermanos se pusieron bravos por la cosita, Moisés estaba disfrutando de la cosita. Hay gente que se va a poner bravo por la decisión que tú tomaste. Disfruta de lo que Dios te entregó en tus manos. Y a su nombre. Dios le dijo, mata y come. Pedro dijo, no voy a matar. Oye, 3 veces. ¿Tú sabes lo que es decirle a Dios 3 veces? Eso es ser muy terco en la vida. Oye, Pedro, mata y come. Señor, si tú me estás hablando, ponme una señal. Eso es lo que pasa con la gente religiosa. La gente que no le cree a Dios, que es Dios que le está hablando. Y a su nombre. Dios te dice, mata y come. Será la señal que si Peranito viene con el suerte verde, eso es de Dios. Y viene Peranito con el suerte verde. No, dame otra señal. Y aleluya. Y Dios, mata y come, Pedro. No llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Otra de las cosas que se le olvidó a Pedro fue lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 19. Miremos lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 19. Amén. Y eso estaba Pedro cuando Jesús le dijo a ellos y les dio una orden. Amén. Mateo 28 19. Listo. Ahí hoy sale, lo tenemos ahí. Por tanto, ir y hacer ¿qué? A todas las que bautizándolos. Hasta los gentiles les tocaba que ir. Los gentiles también necesitaban que le predicaran de Cristo. Pero él se encerró solamente en los hebreos. Se están dando cuenta. Y eso se lo dijo Jesús antes de morir. Vayan a todo el mundo, a todas las naciones, prediquen el evangelio. Y el que creyere, bautícenlo. Amén. En otras palabras, nos estaba dando derecho legal que nosotros también necesitábamos la salvación. Pedro nos estaba negando la salvación. Pedro no quería. Pedro nos estaba negando la salvación. Pero Jesús le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo, porque mi muerte no solamente fue para la nación de Israel, fue para todo el mundo. Por eso la Biblia dice en el libro, aleluya, de Mateo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no solamente era para Israel, también era para nosotros, los gentiles. ¿Se está dando cuenta de eso? La muerte de Dios no solamente era para la nación de Israel, también era para usted y para mí. Pero Pedro creía que solamente era para ellos. Dios le dice, cabezón, todavía no has entendido. Mata y come. Mata y come. ¿Usted quiere saber en qué terminó la visión de Pedro? A la finalidad. Pedro ni mató ni comió. ¿Se está dando de cuenta? Ni mató ni comió. Dios le dijo, mata y come. Pedro ni mató ni comió. Entonces Dios dijo, como no mataste y no comiste, necesito levantar un hombre que obedezca mi voz. Por eso estamos bajo el tema cuando Dios habla. Necesito levantar un hombre que pueda ir y predicarle a los gentiles. Necesito levantar un hombre que lleve el evangelio a una revelación tan más profunda de lo que ustedes han llevado. Necesito levantar un hombre que predique sin miedo y sin temor. Un hombre que no le tema la contaminación. Un hombre que no le tema la muerte. Porque quiero decirte algo. Lo que tú no haces, otro lo va a hacer por ti.
Y a su nombre. Pedro no mató ni comió. Entonces el Espíritu Santo le habla y le dice: Pedro, como no mataste ni comiste, ya sabes lo que se te viene, Pedrito. Por lo tanto, hazme un favor, Pedro. ¿No entendiste? Necesito que me hagas un favor. Quiero que te vayas con unos hombres que vienen a buscarte. Y a su nombre. Y cuando llegues allá, te vas a encontrar con un varón llamado Cornelio. Y cuando llegues allá, le vas a poner la mano para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y a su nombre. A veces Dios te va a mandar a que le prediques hasta a tu propio enemigo, porque Él también necesita a Dios. Cuando Dios te manda a que le prediques a tu propio enemigo, hay muchos que dicen: no, que mande al pastor. No, es que ese chicharrón es mío, ese chicharrón es tuyo. Y Dios a cada quien le ha dado su propio chicharrón. Échele limoncito, hermano, y cómaselo. Y a su nombre. Amén o no amén. A lo que él llamaba inmundo, Dios le trae un tremendo chicharrón, y ahora le tocaba ir a ponerle la mano al que no podía tocar según él. Dios no le dijo a él: ve ve y ponle la mano para que reciba el Espíritu Santo. En otras palabras, vas a tener contacto con lo que tú crees que era inmundo. Y a su nombre. Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios habla, lo único que usted necesita es obedecer. Dios no quiere más cosas. Dios lo único que quiere es que tú obedezcas a su voz. Por eso hay una parte en la Biblia que me gusta mucho. Dice que si alguno oye mi voz, no endurezcáis vuestros ¿qué? Obedecer la voz de Dios muchas veces nos cuesta. Obedecer la voz de Dios muchas veces nos confronta. Obedecer la voz de Dios muchas veces nos atemoriza. Pero cuando tú lo obedeces, lo único que te sé decir es que vas a ser bendecido y próspero. Dios no quiere otra cosa. Dios solamente quiere que camines bajo obediencia. Y a su nombre. Dios solamente quiere que camines bajo obediencia. Cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios habla, todo cambia. Y a su nombre. Mientras usted está esperando un toque de Dios, Dios con una palabra transforma todo. A mí me gusta el centurión que le dijo a Jesús: solamente di la palabra y eso basta. Él sabía que en la palabra había autoridad. Él sabía que en la palabra estaba el poder para sanar a su empleado. ¿Cómo que la gente incrédula cree más en lo que Dios habla que los mismos cristianos? ¿Cómo que la gente del mundo obedece más lo que un pastor le dice que los mismos cristianos? Y a su nombre. En cierta ocasión estábamos hablando con un pastor. Estamos charlando. Y viene una persona y le trae un problema al pastor y le dice: pastor, yo no voy a su iglesia, yo no soy cristiano, yo soy devoto a la Santísima Virgen del Carmen. Es más, la tengo en mi casa, la tengo en el trabajo, la tengo en el carro, la tengo en todas partes. Pero yo quiero que usted me dé una palabra. Y en el momento el hombre le estaba pidiendo consejo al pastor y el pastor se echó a reír. ¿Qué necesito yo, pastor, para ser bendecido? Miren la pregunta que le hace. Y el pastor le dijo: hijo, eso es muy fácil. Y dice el pastor: Ale, dile qué necesita. Y le dije yo a él: usted necesita diezmar. ¿Usted diezma? No, ¿y eso qué? Dale el 10% a Dios. No diezmo, pero a partir de mañana comienzo a diezmar. Se fue. No nos preguntó: deme usted una cátedra, explíqueme, enséñeme. El pastor me dice que el domingo el hombre aparece y le dice: ¿a dónde traigo el diezmo? Le entregan un sobre, el hombre diezmó. Y cada quincenalmente aparecía el hombre con el diezmo. Y llegó un momento en el que el pastor le preguntó: ven acá, ¿cómo te está yendo? Bien.
El negocio que yo creía cerrar, que se me había acabado, desde lo que el pastor ese morenito me dijo que hiciera, lo hice, me está yendo bien. Esto es verdad. Y dijo él, y le dijo, pastor, y por ahí me va a caer, me va a caer una platica de una indemnización del gobierno. Y también tengo que sacar el diezmo. Y yo, sí, señor, no se preocupe, pastor, el diezmo va porque va. Y uno dice, oye, no puso pero, no preguntó, no le dieron una cátedra, no le enseñaron, no, solamente ¿qué? Obedeció. ¿Sabe por qué hay gente dentro del pueblo de Dios que no es bendecido? Porque no obedece lo que Dios está hablando. Porque la gente de cristiana quiere contender con Dios. Ay, perdí a varios aquí. ¿Sabe qué dice Dios en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8? Llega un momento en el que Dios le decía al hombre lo que el hombre tenía que hacer y el hombre no lo hacía. Y llega un momento en el que el mismo Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, mas yo soy espíritu. En otras palabras, Dios le dijo, no me voy a rebajar. A su nombre. Por eso la palabra de Dios es una sola. Cuando Dios te da una orden es eso. Llores, patalees, hagas lo que haga, ya Dios lo dijo. No lo va a cambiar. Dios no cambia lo que dice. Me voy a cortar la pena. Dios dice, es problema tuyo, ya lo dije. Y a su nombre. Amén. ¿Se está dando de cuenta? Cuando Dios habla, todo se cambia, todo se transforma. Por eso nosotros tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. Pedro le costó compartir el ministerio con alguien que lo perseguía. ¿Se está dando de cuenta? Y a su nombre. En otras palabras, me permite, se lo digo con amor, no sea tan cabezón. Obedezca la voz de Dios. No se dé más golpe en la cabeza. Obedezca la voz de Dios. Quiera o no, Él lo va a hacer. ¿Quién va a pelear en contra de Él? Y a su nombre. Usted no lo va a hacer cambiar de decisión. Ya lo dijo. Así lo hace. Amén. No haga las cosas a media. El que hace las cosas a media tiene resultado a cómo. Amén. Haga las cosas a totalidad para que vea el resultado a totalidad. Le dijo una persona, métase 7 días de ayuno. Y dijo, pastor, no puedo hacer 7, puedo hacer 3. Y le dije, haga los 7. Cuando verdad hizo los 3 días. Hasta donde ayunó, hubo presencia. Dejó de ayunar, se acabó todo. Porque a veces usted quiere hacer lo que usted le da la gana. Si te dijeron 7, ¿son cuántos? Son 7. Y a su nombre. A su nombre, iglesia. El mismo profeta le dijo al criado, sube 7 veces a la montaña. ¿Cuántas veces lo mandó a subir? Dice que a la 7ª vez vio una nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué tal si hubiese subido 6? ¿Sabe qué hubiese pasado? No hubiese visto nada. ¿Sabe por qué usted no está viendo nada? Porque usted no está obedeciendo lo que Dios te mandó. Amén. Necesitamos obedecer lo que Dios nos mandó. Póngase de pie, iglesia, y que Dios añada bendición a través de esta palabra. Santo sea el nombre de Dios. Quiero decirles algo. Está bien orar. ¿Cuántos de los que están aquí oran? Pero yo quiero que usted en esta semana haga algo. No lo dice usted que no ore, pero yo quiero que usted llegue a la presencia de Dios y haga silencio. Porque hay gente que ora tanto que no deja que Dios le hable. Y la oración es un diálogo mutuo
entre el hombre y Dios. Dice la Biblia que Moisés subió ante la presencia. Escuche, en el monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, sube, que quiero hablar contigo. Y Moisés sube al monte Sinaí. Pero cuando Moisés está en el monte Sinaí, dice la Biblia que Moisés se quedó quieto, mudo, callado. Hubo un silencio entre Moisés y Dios. Y cuando usted comienza a leer eso, dice que al séptimo día le habló Dios. ¿Cuántos días le tocó a Moisés esperar que Dios le hablara? En ese silencio Moisés no dijo nada. Dios tampoco dijo nada, porque a veces Dios no te dice nada para saber qué tan afanado estás tú. Esas oraciones que usted mantiene haciendo corriendo, que ni Juan Pablo Montoya lo alcance a usted y a su nombre, son oraciones que no van ni al trono de Dios, porque usted las hace aquí y el eco se lo llevó por allá. Va usted ya adelante. Son como los aviones de guerra. ¿Sabes qué hacen los aviones de guerra? Cuando usted ve el ruido que se queda atrás, ellos van a millas de distancia. Así hay muchos cristianos. Cuando Dios quiere llegar el sonido de la voz, ya van lejos. Y Dios, bueno, y este no estaba aquí, ¿dónde que está? Ah, no, ya está en un mes. Oye, si yo le iba a decir que en Suba estaba la bendición. Y así no. Hay que aprender a escuchar. Por favor, iglesia, acerquen más para oír que para ofrecer sacrificios de necio. Aprende a escuchar. Yo muchas veces vengo, cierro mis ojos, me siento y me quedo en silencio, porque en silencio también habla Dios y a su nombre. ¿Tú sabes cuando el profeta Elías se mete en la cueva? Dice que hubo un silencio, pero dice que se paseaba en un torbellino, pero Dios no estaba en el torbellino. Había un fuego abrasador, Dios no estaba en el fuego. Un viento que quebraba las peñas, Dios no estaba ahí. Pero en medio del silencio, Heiner, se escuchó un ¿qué? Un silbido. Dijo Elías: aquí estoy. Sale Elías de la cueva y le dice Dios: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Cómo lo conocía? ¿Sabe usted por qué no conoce la voz de Dios? Porque usted no hace silencio. Hay una cantidad de cristianos parlanchines que eso que hablan, y Dios dice: pero ¿cuándo se callan? ¿Cuándo les hablo yo? Amén. A veces hay que cerrar los ojos. Cuando estás en tu habitación, cierra los ojos. Ciérralo por un momento. Gánate media hora. El silencio por media hora. Quédate callado, hombre. Dile entre tu corazón: háblame. Dile así: háblame. Habla con tu interior. Dile: Señor, háblame. Prende que entra: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, mira el carro, mira los esposos, mira los hijos, Señor, mira el perro, mira, Señor, a Peranito, mira esto, mira el otro, mira el que se le llevó la mujer al otro, mira esto. Y Dios dice: ay, Dios mío, ¿cuándo se va a callar? A veces usted no se calla y Dios quiere que haya silencio. 7 días Dios en silencio para hablarle a Moisés. El 7º día le habló. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Aquí estoy, Señor. Dime, Moisés, he visto que el pueblo esto. Sí, Señor. Deja el desespero. No vengas corriendo. Amén. Dejaste el arroz en bajo, entonces no lo montes cuando vaya al montes. Porque no se ha terminado el culto y ya quieres salir corriendo. Oh, ya son las 1:30 y ya el pastor no ha terminado. Es más, todavía me faltan 5 minutos. Puedo seguir predicando. Aleluya. Tranquilo. Así que no depende ni del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Por más que corras, no le puedes poner 1 hora más al día. Amén. No puede. Y a su nombre. Yo tengo todo programado. ¿Cuánto le han dicho a Dios? Yo tengo todo programado. Todo está programado. Yo tengo agenda, y dice Dios: y a mí nunca me dejaste tiempo en tu agenda. Qué bonito es que Dios haga tu agenda, ¿cierto?
Tú todo lo tienes agendado. A media hora voy para el tempranito, sultanito, voy para allá. Y a veces Dios te manda donde una persona para que te quedes todo el día. Porque la agenda de Dios no es para que visites a 4 y no para que visites uno. ¿Cómo ven eso ustedes? Siento que a Dios le va a dañar la agenda a algunos aquí. El día de mañana algunos tienen agenda. Algunos tienen agenda para ir a trabajar, a laborar. Pero a algunos Dios le tiene la agenda para venir para el ayuno. A algunos los va a coger la tarde mañana. Y Dios les va a decir, vete para la iglesia. Ve a ayunar. A las 8 comienza el ayuno. Ay, me cogió la tarde. Dios dice, para allá, vete para el ayuno, hombre. Esa es la agenda de Dios, pastor. Amén. Ay, voy a perder un día. Que se pierde ese día, pero tú estás en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo hace Dios? Amén. Y dice, Señor, ¿qué ahora qué voy a hacer? No te preocupes. Llama el dueño de la empresa y dice, no te preocupes, es más, te voy a regalar hasta el domingo. Aleluya. Nadie agarró esa palabra. Yo he dicho amén también a eso. Amén. Dejemos que Dios forme nuestra agenda. Cerremos nuestros ojos. Digámosle al Señor, Padre eterno, gracias te damos. Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a ser obediente a lo que tú nos hablas. Enséñanos, Dios amado, a caminar conforme a lo que tú has hablado. Padre de la gloria, no queremos ser más, Padre de la gloria, tercos ni sabios en nuestra propia opinión. Señor, queremos caminar conforme a lo que tú quieres que caminemos. Queremos hacer tu voluntad por encima de la voluntad de nosotros. Queremos, Dios amado, Padre de la gloria, amarte cada día, Dios amado. Padre, si tú nos dices que matemos y comamos, es lo que vamos a hacer. Porque algo tienes que hacer con esto, Dios. Padre de la gloria, perdónanos. Porque muchas veces nos han mandado. Y muchas veces nosotros hemos dejado tu altar, hemos dejado tu presencia por estar detrás de un plato de lentejas. Padre, gracias te da mi alma, Señor. Bendecimos tu presencia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse. Anuncios. Y a su nombre. El día de mañana seguimos con nuestro tercer día de ayuno. Amén. Mañana vamos a estar en nuestro tercer día de ¿qué? De ayuno. Amén. De estos 7 días, son 7 días de ayuno. Aleluya, por ahí nos tocó organizar la información porque apenas parecían 3 días, no, son 7 días. Ya usted se estaba acomodando y Dios, no, lo que diga, no, eran 7 días del principio, hombre. Hay gente que se queda. Aleluya, son 7 días. El día jueves tenemos nuestro servicio. Amén, iglesia. Todos los hermanos que coordinan y dirigen, por favor, estar pendientes, que mañana se les va a hacer llegar la lista de quienes participan durante el mes. Y también recordarles que el día 15, ¿cuándo viene siendo 15? El lunes, pero entonces el 14. Todos los que tenemos el compromiso de traer el sobre pro aniversario, este sobrecito que usted cogió con la ofrenda, aleluya, lo puede traer. Amén. Se nos aproxima nuestro aniversario, estamos en plan y en intercesión sobre este evento maravilloso. Son 3 días de campañas. Ahora, mire lo que dice el aniversario: nuevo ciclo, crecimiento y multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Desde ya vaya organizando e invitando a lo que usted va a traer. Amén, iglesia. ¿Por qué le digo eso? Porque en este aniversario es un aniversario con visión de crecimiento espiritual. Usted debe de invitar. Invita al primo, al sobrino, al tío, invítelo
Invite a ese que no lo transforma a nadie, pero Cristo sí. Invite al enfermo, invite al aliviado, invite al pobre, invite al rico. Invite. Amén, iglesia. Porque todos necesitamos a Cristo. La gente siempre le predica a los pobres y a los ricos. Se van a perder todos los ricos entonces. Necesitamos predicar a los ricos también, que se salven. Amén. Invite a todos. Este aniversario va a ser poderoso. Siento de parte de Dios que hay crecimientos acelerados. En este aniversario va a haber un acto profético muy poderoso. Que de ya les estoy anunciando, por favor, todos aquellos que quieren comprar el anillo y hacer el acto profético que vamos a hacer, hágalo. Amén. Usted va a comprar un anillo, no una argolla. Ojo, ¿qué es un anillo? Es diferente a una ¿qué? Una argolla de matrimonio y un anillo es de gobierno. Si usted me trae una argolla, digo, ¿y usted con quién se va a casar? Tráigame un anillo. Amén, iglesia. Ese anillo lo va a traer porque usted va a romper un ciclo. Amén, iglesia. Y ese ciclo se llama el ciclo de la túnica de colores para pasar al ciclo de gobierno. Entonces, ¿qué era la túnica de colores? El niño pechichón del papá. El que estaba allí como supervisor. Dios ya no te quiere como supervisor. Ahora Dios te quiere como gobernador. Wow, fuerte es. Pero es la realidad. Por eso usted lo va a hacer proféticamente. Pastor, ¿y qué va a pasar? Yo no sé. Si lo supiera, se lo dijera. Yo no sé nada. Pero Dios sí me dijo. El Señor me dijo, todo lo que traigan en el anillo, la vida le va a cambiar. Entonces, desde ya, tráigalo. Vamos a tener a nuestro amado apóstol David Ramiro Hernández, la profeta Emma Robles, que va a estar con nosotros. Las mujeres, ¿dónde están las mujeres aquí? Aleluya. El 4 de octubre, 8 de la noche, de la mañana, tenemos un poderoso ayuno de damas. Con la profeta Emma va a estar ministrando a las mujeres. Oye, eso uno quisiera como ponerse también la enagua para venirse para ese ayuno. Va a estar poderoso. Amén. Por eso desde ya las mujeres prepárense porque va a haber impartición, ministración para ustedes, empoderamiento espiritual. Entonces, aleluya. Todas las damas. Amén. Todas las damas. Las jóvenes, no. Tema de damas. Amén. Entonces, para que nos vayamos preparando. Ya pronto les va a llegar toda la información de los 3 días que vamos a tener. Amén. Que va a ser poderoso, muy, muy, muy poderoso. Entonces, animarles a todos a estar en este evento, a esperarlo con ansia. Hay mucha expectativa. Tenemos con este evento. Yo sé que va a ser glorioso. Yo sé que va a ser poderoso. Pero también le estamos pidiendo a Dios los recursos. Ayúdenos a orar a Dios pidiéndole a Dios los recursos. Aleluya, porque lo que tenemos, las sillas no nos van a alcanzar. Necesitamos comprar silletería. Porque si Dios lo permite, vamos a poner la carpa afuera. Porque no vamos a caber. Yo creo que no vamos a caber. Aleluya. Amén. Y también el compromiso de cada persona. Acuérdense del compromiso que tenemos de la silla que íbamos a dar cada persona. Amén, iglesia. Entonces, de ya vaya preparándose. Si usted que está por fuera, que me está viendo por la red y quiere estar, prepárese. Véngase. Acá buscamos cualquier lugar para que esté con nosotros. Amén. Porque yo sé que va a ser poderoso esto. Muy, muy, muy poderoso. Entonces, animarles a todo. Animarles en el amor del Señor. Pongámonos de pie, oramos para salir de este lugar. Mas no en la presencia del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que cada día nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, bajo tu gracia y tu amor y tu cobertura, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, ahora que nos permite, Señor, salir de este lugar, ilumínanos todo el camino que vamos a seguir. Y si tu venida tarda, Dios,
Aleluya, permítenos, Señor, volver a este lugar en busca de tu amor. Gracias, Señor, por esta bendición que derramaste hoy en esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos que tienen a su lado. Que Dios les continúe bendiciendo.